Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta jornada informativa sobre el Decreto Ley 14/2021 sobre medidas para la renovación y modernización de los establecimientos de alojamiento turístico. El Colegio de Arquitectos, junto con la Consejería de Turismo y Regeneración, Justicia y Administración Local, han organizado esta jornada para colaborar a la difusión de este decreto, que tiene un carácter excepcional y transitorio, con un plazo limitado y del que ya se ha cubierto una parte, y por lo tanto creo que será interesante para todos los que van a participar. En primer lugar, la presentación de la jornada va a correr a cargo del delegado territorial de turismo en Almería, Vicente García Egea. Cuando quiera puede tomar la palabra Vicente García. Bueno, a ver si... Bueno, pues muchas gracias, Luis, muy amable por la presentación. Buenos días a todos. Y como acaba de decir el presidente del Colegio de Arquitectos, ha sido esta iniciativa tanto del colegio como de la Delegación de Turismo de la Consejería de Turismo que dirige nuestro vicepresidente del Gobierno, Juan Marín. Y la idea que tenemos con esta jornada es, más que nada, informar del decreto ley 14/21 de 6 de julio, que fue convalidado por el Parlamento de Andalucía en julio y que recientemente se ha visto también aprobado el proyecto de ley para dar la iniciativa, o sea, para que prospere como ley en el Parlamento de Andalucía el día 10 de este mes. ¿Qué tratamos con esta nueva normativa? Pues con esta normativa lo que tratamos básicamente es de propiciar la modernización y adecuación de todos los alojamientos turísticos de Andalucía a la nueva situación que tenemos después de la época posterior al COVID, de la época post-COVID, y por supuesto a las nuevas necesidades que requiere pues, el turismo en estos nuevos proyección que vamos a tener, ¿no? Hoy precisamente vengo de hacer una presentación de turismo sostenible en el camping de los Escullos, en pleno Cabo de Gata, que es una imagen magnífica que tenemos precisamente aquí en Almería, para propiciar este cambio que va a ser necesario, obligado y que es el futuro del turismo, caminar hacia el turismo sostenible. Y por tanto, tenemos que adecuar todos los servicios de nuestra planta hotelera, no solamente ya el porcentaje de edificabilidad que también contempla esta normativa, que por supuesto no solamente para tener más plazas, sino también para tener más servicios, pero tenemos que adecuar y modernizar nuestra planta de alojamientos turísticos a este nuevo desarrollo de la sostenibilidad que va a ser, como digo, el futuro inexorable que vamos a tener que cumplimentar para que tenga futuro nuestra industria turística tan importante en Andalucía, en España y, por supuesto, en Almería, ¿no? Por lo tanto, en esta reunión de hoy, el objetivo que tenemos tanto el presidente del colegio, Luis, como desde la delegación, es intentar dar a conocer esta nueva normativa, facilitarle a ustedes todo el conocimiento que podamos transferir, estar a su disposición para cualquier tipo de consulta, tanto hoy en esta reunión que vamos a mantener como posteriormente en la delegación. Estamos a su entera disposición para cualquier consulta y facilitar, por otro lado, pues a las empresas turísticas, a los alojamientos turísticos, a los hoteles, pues que vayan conociendo muy bien la norma, que adecúen sus instalaciones a las nuevas posibilidades que le ofrece esta normativa. Y desde la Administración, pues lógicamente nuestra preocupación es facilitar a las empresas el desarrollo económico, el aumento de empleo, y para ello pues estamos intentando no ser un obstáculo, sino todo lo contrario, facilitar, simplificar las normativas, adecuarlas a la nueva situación y siendo conscientes, como somos, desde luego, que el empleo y el desarrollo económico viene de la mano
de las empresas, como es natural. Por lo tanto, pues muchísimas gracias por estar aquí y le paso la palabra de nuevo al presidente, que creo que va a moderar un poco el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. La siguiente intervención será de Francisco Javier Zamora Garrido, secretario general provincial de Turismo de la Consejería de Turismo. Cuando quiera, Javier. Muy buenos días. Soy Francisco Javier Zamora, secretario general provincial de Turismo de la Junta, y voy a hacer una presentación del decreto ley en básicamente 10 páginas. Va a ser resumido. No sé si ya se está compartiendo mi pantalla. Sí. La estáis viendo ahora, ¿no? Vale. Iniciar la presentación. Bien. Voy a tratar de hacer la exposición breve, no más de 10-15 minutitos. Es un decreto ley que es corto, pero quiero que se tenga en cuenta todos los puntos para que luego, posteriormente, se pueda abrir debate y las dudas que puedan tener todos los asistentes nos lo vayan planteando. Este decreto ley, que como bien han descrito en la presentación, pues se publicó en Boja el 12 de julio de 2021 y entró en vigor desde el día siguiente a su publicación, es decir, que ya se puede actuar sobre él. El objeto de este decreto ley es incentivar la renovación y modernización de los establecimientos de alojamiento turístico. Concretamente, ¿qué establecimientos son a los que va dirigido? Bueno, pues a los establecimientos hoteleros en cualquiera de sus modalidades, hotel, pensión, hostal, a los establecimientos de apartamentos turísticos del grupo de edificios y complejos. No estarían incluidos aquí lo que son los conjuntos, porque los conjuntos pues estarían, por ejemplo, solo 3 apartamentos de un edificio, y ese no tiene sentido que sobre ese edificio se pueda actuar, solamente cuando el grupo de apartamentos incluya el edificio entero. Los campamentos de turismo también podrían acogerse, casas rurales y complejos turísticos rurales. La finalidad, es decir, cuando un hotel solicita mediante una licencia de obra adecuarse a este decreto, ¿qué es lo que tiene que cumplir? ¿Qué finalidad tiene que buscar? Que vamos concretamente nosotros a controlar aquí desde Turismo. Pues puede optar por 2 vías. La flecha de arriba es aumentar el grupo o la categoría del establecimiento. Es decir, soy un 3 estrellas, un hotel de 3 estrellas y quiero incrementar a 4 estrellas. Pues en este caso tengo derecho a acogerme a este decreto ley. Bueno, ahí pongo que en el caso de que ya sea 5 estrellas, pues para alcanzar el calificativo de gran lujo. Todo esto hay que recordarlo, que está en vigor ya el decreto ley 13/2020 desde el año pasado de establecimientos hoteleros, en el cual ya el funcionamiento es por puntos, el decreto de establecimientos hoteleros por puntos, que hay un periodo de adaptación por parte de todas las empresas hoteleras de 5 años, y con este lo que se puede aprovechar es precisamente para actualizar la planta hotelera. Esa sería una vía, incrementar la categoría. Yo quiero acogerme a este decreto, voy a aumentar de categoría de 3 a 4. Pero habrá casos, por ejemplo, en el que un 4 estrellas no pueda acceder a un 5 estrellas, o no le interese o no pueda. Bien, se ha creado un apartado, que es la flecha de abajo, en la cual tendrá que justificar en el expediente pues que lo que va a hacer es consolidar un nuevo segmento de mercado o mejorar los servicios complementarios para contribuir a reducir la estacionalidad. Bueno, y ahí he puesto, por ejemplo, turismo deportivo o turismo familiar, entre otros casos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo mi hotel en una zona determinada de la provincia de Almería y detecto pues que se han creado, hay un campo de golf, mi hotel no está adaptado y para que vengan personas que hagan ese tipo de turismo deportivo, pues adecuo las instalaciones. O las habitaciones que tengo ahora mismo son individuales y quiero centrarme en el turismo familiar y tengo que adaptar las habitaciones y todos los servicios complementarios que tengo para ese tipo de establecimiento y tengo que hacer modificaciones. Bien, pues lo consolidaríamos por aquí y no por el aumento de categoría. Son las 2 finalidades, pero en el expediente tiene que quedar bien acreditado. Que el ámbito de aplicación. Este decreto es de carácter excepcional y transitorio, que se aplicará a aquellas solicitudes que se tramite una licencia de obras de ampliación o reforma de los establecimientos de alojamiento turístico. Tiene que ser
en suelo urbano, lo que decíamos antes, que ocupen la totalidad de uno o varios edificios y que se encuentren inscritos en el registro de turismo de Andalucía. Esta es una parte importante porque tiene que estar inscrito en nuestro registro con una fecha anterior a la publicación en julio de 2021. No sirve para los nuevos establecimientos que quieran inscribirse ahora, es para los que ya estuvieran a esa fecha inscritos. ¿Cuáles son las medidas posibles? Bueno, la parcela donde se ubica el establecimiento que sea objeto de obra de ampliación o reforma podrá incrementar hasta un 15% la edificabilidad y la ocupación contemplada en el planeamiento o materializada en la finca, si estas fueran mayores. Ese es un primer caso, es decir, con esta medida lo que podemos hacer es incrementar la edificabilidad y la ocupación hasta un 15% sobre esa parcela. Habría un caso en el que nos podríamos llevar la ocupación, incrementar la edificabilidad hasta un 20% y la ocupación, pero ya en el caso de aquellos establecimientos que quieran acogerse a un aumento del grupo categoría. Es decir, aquí en la flecha de arriba hablábamos de que puedes optar por el aumento de categoría. Si vas a subir de un 4 a 5, te puedes llevar el incremento de ocupación o edificabilidad hasta el 20%. Si optamos por la flecha de abajo, la B, en el que vamos a consolidar un nuevo segmento, en ese caso solo podríamos incrementar la edificabilidad hasta un 15%. Bien, ya tenemos la parte de arriba. ¿Qué hacemos si el incremento o el aumento es mayor al 10% del aprovechamiento objetivo? Es condición necesaria que deberá aprobarse previamente un instrumento de planeamiento que modifique la ordenación detallada de la parcela, cuando ese incremento de edificabilidad derivado de la norma esta comporta un aumento de aprovechamiento objetivo superior al 10% del previsto en el planeamiento. En consecuencia, si vamos a aumentar más de un 10% el aprovechamiento objetivo, tenemos que aprobar un instrumento de planeamiento. Bueno, y aquí pongo pues, dos condiciones que también se tienen que dar, que es que se deberá entregar al ayuntamiento el equivalente económico del 10% del aprovechamiento, correspondiente a la diferencia entre el aprovechamiento objetivo a materializar y el previsto en el planeamiento del existente si fuese mayor. Y también existe el deber de ceder terrenos para mantener la proporcionalidad y la calidad de las dotaciones. Estos son requisitos urbanísticos. Bien, si optamos por el aumento del 10% del aprovechamiento objetivo, hemos quedado que tenemos que tramitar un instrumento de planeamiento. Ahora, ¿qué sucede si incrementamos el aprovechamiento objetivo en un porcentaje inferior al 10%? Es la vía rápida y en este caso no será preceptiva la aprobación de un instrumento de planeamiento en el caso de que el proyecto de reforma o ampliación del establecimiento no comporte un aumento superior al 10%. Y en este caso, que aparece en rojo, es suficiente con la obtención de la licencia municipal. Es la vía rápida. Bien, pues ya hemos tratado lo que es el incremento de edificabilidad y ocupación y quedaría una tercera, que es el incremento de la altura máxima permitida, que es la tercera pata que quedaría. Aquí expresamente dice que se puede incrementar la altura máxima permitida del planeamiento la existente, en el caso de que esta fuese mayor, en dos situaciones. Una, para ubicar escaleras, ascensores, instalaciones y otros elementos auxiliares de la edificación que no computarán en la edificabilidad máxima permitida, y la otra es para implantar en la cubierta del edificio servicios complementarios al alojamiento, tales como restaurantes, gimnasio, spa, solarium, piscina u otros. No podrán ocupar la superficie superior del 30% de la cubierta, salvo que el planeamiento contemple uno mayor para la ocupación de este tipo. Dichas edificaciones sí computarán en la edificabilidad máxima permitida, solo si lo dice así las normas de planeamiento. Bueno, el proyecto se puede utilizar para reordenar los volúmenes existentes, prever el aprovechamiento del subsuelo para usos habitables, salvo el de alojamiento, o redistribuir el número de plazas de alojamiento autorizadas entre las distintas ubicaciones del edificio. Es importante también que se permite, aparte de incrementar la edificabilidad en un porcentaje, el máximo que puede incrementar, tanto si te acoge a una u otra situación, es el número de plazas, se puede incrementar de plazas y unidades de alojamiento hasta un 10%, siempre que se cumplan las normas mínimas, dimensiones mínimas para este tipo de alojamientos, ¿no? De habitaciones dobles, individuales o lo que se pretenda. Bien, es otro requisito importante que quería poner aquí de manifiesto, es que este decreto se aplica a los establecimientos legalmente edificados, no cabe duda. Ahora bien,
aunque se trate de edificios legalmente erigidos con anterioridad a la entrada en vigor del planeamiento urbanístico municipal, que resulte de aplicación y que como consecuencia de las innovaciones de planeamiento aprobadas desde su construcción se encuentre en situación de fuera de ordenación. He puesto un hotel, por ejemplo, que fuera construido en el año 1970, legalmente, acorde a la normativa como estaba en ese momento, pero después han venido sucesivas innovaciones del planeamiento y ha quedado fuera de ordenación. Podría acogerse ese establecimiento también. Ahora bien, hay una excepción y no será de aplicación la presente norma a los casos en los que el planeamiento haya ya previsto expresamente la expropiación o demolición del edificio por resultar totalmente incompatible a la ordenación urbanística. Bueno, en cuanto al régimen y duración, las obras de edificación estarán sujetas, en todo caso, a licencia urbanística, correspondiente al ayuntamiento valorar el trámite de que el proyecto se adecua a lo dispuesto en la presente norma, sin perjuicio del otorgamiento licencia municipal de otras autorizaciones administrativas o informes que sean necesarios. Eso es por parte del ayuntamiento. La otra parte que entra aquí también en funcionamiento es la Delegación Territorial de Turismo, ¿no? Que con carácter previo al otorgamiento de la licencia de obra por parte del ayuntamiento, tenemos que emitir un informe sobre la adecuación de la declaración responsable de clasificación turística, donde vamos a comprobar lo que he dicho anteriormente en el apartado 1, es decir, si voy a aumentar la categoría, te voy a comprobar por parte de turismo de que cumple los requisitos para pasar de 3 a 4 estrellas, o si no optas por esa vía y vas a optar por la vía de consolidar un nuevo segmento, pues te voy a pedir la memoria donde me justifique el nuevo segmento que estás creando y haremos un informe para que puedas acogerte a este decreto. Ya existe el decreto de clasificación ahora mismo, donde los proyectos que se presentan, nosotros los valoramos, es el decreto 143-2014, y no es que sea nuevo, simplemente anteriormente ya lo tenías que pedir cuando ibas a otorgar una licencia de obra, de reforma, ya nos tenías que pedir. Ahora mismo lo que vamos a hacer es valorar un aspecto más, es decir, ese incremento de categoría o la finalidad con la que vas a crear, pero estaba ya creado. Ya como último aspecto del régimen, pues las edificaciones deberán inscribirse en el registro de la propiedad vinculada al uso turístico, no se le puede dar otro uso. Los establecimientos turísticos quedarán legalmente incorporados al planeamiento municipal. Y ahora, con respecto a la duración, es importante tener en cuenta que pueden acogerse los proyectos de reforma de los establecimientos turísticos en el plazo de 3 años desde la entrada en vigor del presente norma. Es decir, tenemos 3 años que van desde el 13 de julio de 2021 hasta el 12 de julio de 2024 y que se tienen que formalizar por los promotores en algunos de los siguientes trámites. O presentan la solicitud de licencia de obra si el proyecto no requiere la tramitación de un instrumento de planeamiento. Dispones de 3 años hasta el 12 de julio de 2024 para presentar tu licencia de obra si te acoges a menos del 10% del incremento de edificabilidad, y luego puedes presentarlo el 11 de julio de 2024 y posteriormente se realizan las obras. Y también tienes hasta el 12 de julio de 2024 para presentar la solicitud de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento de planeamiento que modifique la ordenación detallada de la parcela. Y la licencia de obra podrás presentarla una vez ya otorgado el instrumento de planeamiento. Y ya por último, la disposición transitoria única, que es lo que viene a tratar es que el incremento de edificabilidad y la ocupación podrá ser aplicable en aquellos procedimientos de otorgamiento de licencia que se estuvieran tramitando a la entrada en vigor de este decreto ley, sin que tenga la consideración de nueva solicitud de licencia. La solicitud será acompañada de un modificado del proyecto de obra, adecuado a la regulación de este decreto ley, y una nueva declaración responsable. Es decir, si yo presenté una reforma en el mes de mayo de 2021 y ahora he visto que ha entrado este decreto ley, está todavía pendiente de que el ayuntamiento me dé autorización, podría acogerme presentando un modificado de proyecto, que seguro que habrá algunas situaciones que se producen en este momento. Y bueno, esta es mi presentación. Más adelante estamos el jefe de servicio de turismo y tanto yo para resolver las dudas que se puedan plantear. Muchas gracias.
Paso la palabra a Luis. Sí, muchas gracias, Francisco Javier. La siguiente intervención será a cargo de Francisco García Hernando, presidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Roquetas de Mar. Cuando quieras, Francisco. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, yo como representante de una asociación de hoteleros, al principio me parece que es una buena noticia el tener la opción de aumentar la potencialidad de nuestros establecimientos. Evidentemente hay hoteles que, sobre todo los hoteles en Roquetas de Mar, bueno, en la provincia de Almería, hoteles de playa, que tienen una estructura importante, o sea, tienen muchas habitaciones, con lo cual probablemente a muchos de ellos no les resulte demasiado interesante este nuevo decreto, pero hay otros que sí, que tienen un volumen pequeño y que realmente esta oportunidad les va a permitir estar en el mercado y ser mucho más competitivos. Otra cosa es la duda que se nos plantea a nosotros, es concretamente en Roquetas de Mar, en el año 96 hubo una modificación del Plan General. En el Plan General a muchos establecimientos hoteleros se nos permitió un aumento de edificabilidad, siempre teniendo en cuenta que el planeamiento pues estaba supeditado lógicamente a la altura de la zona y a la ocupación. Bueno, varios hoteles en Roquetas de Mar nos acogimos a esa opción e hicimos la ampliación. Posteriormente, en el año 2007-2008, hubo otra modificación de ese plan general y ya hubo una restricción de forma que quien no hubiese ejercitado la ampliación, pues la perdió. Ahora nos queda la duda de que dentro del planeamiento actual que nosotros conocemos, vemos difícil la opción del incremento de edificabilidad y además entendemos que tiene que pasar, al margen del trámite de turismo, tiene que pasar porque el ayuntamiento, que yo entiendo que es quien son competentes para otorgar la licencia, lo conceda. Es decir, por la parte que correspondería al aumento de edificabilidad, yo entiendo que puede haber esa dificultad. Y otra cosa está en la mejora del establecimiento, que evidentemente eso sí es algo que necesitamos todos. Para ofrecer nuevas oportunidades de servicios, esa es una alternativa. Y otra es que la mayor parte de los hoteles que llevamos muchos años en el mercado, que encima como el nuestro, que no cierra, necesitamos adecuarnos a las exigencias actuales del mercado en cuanto a modernizar el edificio. Claro, entendemos que como ese apartado, más que obra, realmente es ejecución de inversión, pues echaríamos de menos el que hubiese, como ha habido en años anteriores, algún apoyo por parte de la Administración en fondos que permitan pues a las empresas acometer estos proyectos. Entonces, es lo que yo veo. Por otra parte, en el tema económico, dada la situación en la que estamos viviendo, que es una situación que sigue siendo de incertidumbre, por unos motivos, por otros, hemos pasado 2 años muy difíciles, pero es que en la situación actual tampoco contemplamos un panorama a medio plazo boyante, ¿no? El incremento de los contagios hace que la turoperación pues todavía no se decida a lanzar sus operativas. Por otra parte, el incremento tan elevado de costes que está habiendo en la energía, en los productos de alimentación e incluso en los convenios que se han firmado en hostelería nos van a llevar a una situación compleja en la que entiendo que en este momento la mayor parte de los establecimientos hoteleros estamos pensando más en resolver la situación y capear el temporal y ver qué nos depara a partir de la temporada que viene, ¿no? Que no solo supeditar, como nos pasó en esta temporada, de un mes de agosto excelente, el mejor que probablemente de nuestra historia, pero que cuando pasa ese mes, llegamos al mes de septiembre, sobre todo los meses de invierno, y hay grandes dificultades. Eso es, en esta situación de incertidumbre,
creo que ahora la mayor parte de las empresas hoteleras estamos pensando más, no tenemos la mente puesta en nuevas inversiones que aumenten la planta hotelera. Esa es un poco la idea que quiero transmitir. Yo por mí, si me parece, dejamos que se genere el debate, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Después tendremos la oportunidad de intervenir en el debate. La siguiente intervención va a ser de Manuel José Ramos Aillón, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Pulpí, en Almería. Cuando quiera, Manuel. No se oye. Ahora no se oye. Veamos el orden de la intervención. Ahora ya. Sí. ¿Se me oye? Sí, ahora se oye. Bueno, como ha dicho antes Francisco Javier, el objeto del decreto ley es la mejora, modernización, pues ampliación e incluso el cambio de categoría de la instalación hotelera. Con este decreto ley se modifican ciertos artículos, indirectamente se modifican ciertos artículos de la Ley del Suelo de Andalucía y concretamente deroga de una forma singular el artículo 36.2a, segunda de la propia ley. En ese artículo, él refirió justo a las innovaciones que tienen menos de un 10%. Con el decreto ley lo que se hace es que ese artículo es inaplicable circularmente para los usos turísticos que se acojan al decreto ley. Otra cosa también que tiene importante el decreto ley es que quiere permitir aumentar la altura de edificaciones que estén actualmente en situación de fuera de ordenación. Nos encontramos con un problema que es el planeamiento que haya vigente en cada municipio, porque el propio planeamiento puede prohibir hacer edificaciones, o sea, aumentar eficacia, aumentar la altura en aquellas edificaciones fuera de ordenación que sean por ese motivo. Yo no sé hasta qué límite tiene capacidad la ley de ir contra el planeamiento municipal, en ese sentido. Después, por otro lado, también ocurre que está en trámite ahora mismo la nueva ley del suelo, la lista, ¿no? La lista en el artículo 27 consideran actuaciones de mejora urbana sobre una parcela o conjunto de parcelas aquellas en suelo urbano que tienen por objeto un aumento de flexibilidad del número de viviendas, de ocupación, vamos, una serie de condiciones y necesitaría innovación. ¿Qué ocurre con la nueva ley, la lista? La lista, buena parte de su articulado lo remite
a un futuro desarrollo reglamentario. No sabemos ahora mismo si el reglamento que desarrolla ese artículo en particular va a excluir de su cumplimiento la instalación hotelera o no. La cuestión que si el reglamento no lo contempla, este decreto no sería aplicable, porque el rango de ley sería la misma y la lista sería una ley posterior al decreto ley o a la ley que se transforme del decreto ley. Todo esto además afecta a los parlamentos vigentes bastante, ¿no? Hay municipios que a efectos de considerar edificaciones turísticas no computables en el conjunto de número de viviendas, excluyen expresamente lo que son los edificios de apartamentos, conjuntos de apartamentos. Otra cosa diferente es el apart-hotel, que eso sí se incluye, pero los edificios de apartamento no, porque como pueden acceder a división horizontal, aunque tenga unidad de explotación, se consideran viviendas. Entonces, cuando el Parlamento del municipio diga contemple ese tipo de instalaciones turísticas como viviendas, aunque hay una cosa que está clara, que el incrementar el número de plazas es incrementar el número de viviendas, y el incrementar el número de viviendas, eso sí es verdad que no está recogido en el decreto ley. Luego no sería posible, en donde el Parlamento considere como vivienda esos apartamentos de uso turístico. Y bueno, yo ya no tengo más nada que poner. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pasamos al siguiente interviniente, que es Juan Martín García, jefe de servicio del área de ayuda a municipios de la Diputación Provincial de Almería. Cuando quiera, Juan. Sí, me escucháis bien, ¿no? Perfectamente. Bueno, en primer lugar, pues darle las gracias al Colegio de Arquitectos y a la delegación también de Turismo de la provincia de Almería, porque yo creo que toda esta jornada nos ayuda mucho a comprender y a darle un poquito de luz a todas estas normativas que vienen un poco a afectarnos a nosotros como técnicos municipales en la labor del control urbanístico y de las normativas sectoriales de aplicación, ¿no? Bueno, lo primero que quiero hacer, supongo que ya alguna gente me conoce, pero bueno, soy el director del área de asistencia a municipios. Llevamos el asesoramiento urbanístico de los pequeños municipios. Realmente los municipios del litoral y los municipios de gran población, pues al tener unos servicios técnicos propios, pues se suministra o se abastece, digamos, a nivel de asesoramiento técnico por sus propios técnicos, y nosotros, pues fundamentalmente centramos la labor en los ayuntamientos de menor población, ¿no? En ese caso, en ese sentido, pues también pues agradecer otra vez que se le dé voz a los pequeños municipios, ¿no? Algo que también está siendo como muy demandado hoy en día para intentar luchar pues, contra la despoblación de todas las comarcas del interior, ¿no? En Almería tenemos 103 municipios y en la actualidad nosotros tenemos 6 unidades repartidas por la provincia, desde la que le prestamos asistencia a demanda de los ayuntamientos, sobre todo emitiendo informes a solicitudes de licencia, fundamentalmente, ¿no? A efectos orientativos más o menos, nosotros el año pasado, el año 2020, hicimos unas 5.400 asistencias a los ayuntamientos, y en lo que va de año 2021 hemos elaborado ya unas 4.200 asistencias, de las cuales unas 700 se refieren a licencias de obra mayor de la categoría anterior, de la distinción que hacíamos anteriormente antes de las declaraciones responsables. Bueno, pues ya, como les comento, pues hemos hecho 700 informes este año sobre licencias de obra en los municipios que nos lo han demandado. En el criterio de búsqueda en nuestra base de datos, la verdad que he hecho una búsqueda así orientativa, por concepto, a ver cuánto informe habíamos hecho sobre hoteles, ¿no? O sobre apartamentos turísticos, alojamientos turísticos, y la verdad que son muy reducidos, son muy escasos. Y he consultado con todos los compañeros, con los coordinadores y con los compañeros que están en la provincia, y en ningún caso, a fecha de hoy, se ha solicitado la aplicación de este decreto que está en vigor desde el mes de julio.
a fecha de hoy, en los municipios a los que le prestamos asistencia, en ningún caso hemos aplicado o se ha solicitado la aplicación de este régimen singular. Como urbanista, como arquitecto, fundamentalmente lo que quiero también destacar un poco es que esta medida de flexibilización, ¿no? La verdad que lo que propone este decreto desde mi punto de vista es intentar flexibilizar, ¿no?, un poco lo que son las determinaciones del planeamiento urbanístico. Bueno, no es una novedad. De hecho, tenemos hoy en día un mecanismo de flexibilidad que está en la ley del suelo estatal, en el que se permite la ocupación, se ha ido como más allá. El legislador estatal ha ido un poco más allá, sobre todo en materia de accesibilidad, cuando es necesario la ejecución de ascensores, que cuando no existe otra solución técnica y viable, se puede ocupar incluso espacios libres de dominio público. Y luego también zonas comunes, ¿no?, de los vestíbulos, pasillos, etcétera, de uso común del propio inmueble, ¿no? Y también, en ese sentido, existen unas medidas especiales, se remite a que el planeamiento pueda incorporar unas medidas especiales, sobre todo para todas aquellas actuaciones que supongan la garantía de la mejora energética de los inmuebles, ¿no? Pero sí que ya se han intentado en las leyes incorporar determinaciones que hagan más flexible el régimen o las determinaciones básicas del planeamiento, ¿no? Bueno, los objetivos del decreto ya lo han expuesto suficientemente y creo que han quedado bastante claros, ¿no? Pero bueno, a mí desde un punto de vista técnico y de asesoramiento técnico y desde un punto de vista desde la escala local, ¿no? Pues bueno, se ha dicho, pero me gustaría destacar y dejar claro que tienen que ser establecimientos ubicados en suelo urbano, es decir, queda excluido aquellos inmuebles que pudiesen existir en el suelo urbanizable o el suelo no urbanizable, o conforme a lo que nos viene con la futura ley, con la inminente ley, la lista, como ha comentado ya el compañero Manuel, el suelo rústico, ¿no?, que es como se va a denominar el suelo no urbanizable cuando entre en vigor la nueva legislación urbanística en Andalucía. Quedan incluidos los edificios legales en fuera de ordenación. Los edificios legales en fuera de ordenación. Ahí sí que se establece un debate, creo que muy interesante, como ya han comentado, en qué tipo de incremento es el que se va a permitir en esos inmuebles, ¿no? Porque habría que ver, quizás, habría que reflexionar sobre de dónde viene ese régimen de fuera de ordenación, porque recordemos que el decreto lo que permite es incremento de edificabilidad, incremento de ocupación e incremento de alturas, ¿vale? Con ciertos condicionantes que ahora daré unas pinceladas, pero bueno, es muy importante que yo creo que en esos casos hacer un análisis pormenorizado de cada inmueble y analizar el alcance del decreto ley, ¿no? Quedan excluidos todos los edificios ilegales, evidentemente, y también los asimilados fuera de ordenación, los que conocemos todos como AFOS, ¿no? Realmente en los AFOS el decreto que regula ahora mismo esos inmuebles no permite el cambio de uso y, por tanto, quedan excluidos porque expresamente el artículo 2.6 del decreto ley incluye los edificios legales y los legales en fuera de ordenación. Que tiene que ocupar la totalidad de uno o varios edificios y, bueno, también pues, con la categoría de los establecimientos que ya se ha indicado y también con ese plazo de vigencia de 3 años. Es importante eso, que los promotores, digamos, cuando se solicita asesoramiento en el régimen de aplicación, sobre todo ser cuidadoso con ese plazo porque parece que no pasa el tiempo, pero pasa. Y el 2024, el 13 de julio de 2024, quiero recordar que es cuando, sí, 13 de julio de 2024, pues parece lejano, pero luego quizá en algunas ocasiones puede que no vayamos muy limitados de tiempo, ¿no? Bueno, las obligaciones de las entidades locales. La exposición de motivos del decreto ley dice que los ayuntamientos lo que tienen que hacer es verificar en el trámite de concesión de licencia de obra pues que se cumple las determinaciones de este decreto de ley. Es decir, que además del cumplimiento de las determinaciones del planeamiento, se ha incorporado este decreto ley, pues incorpora esa normativa como una normativa más que tenemos que comprobar y que, por tanto, está modificando, de hecho, las determinaciones de edificabilidad, ocupación y altura del planeamiento vigente, ¿no? Yo lo que en este caso sí, ya que estamos dirigiéndonos, supongo que el foro al que nos dirigimos son bastante compañeros que trabajan en la profesión libre, pues sobre todo el proyectista yo creo que es necesario, evidentemente, que se haga una justificación y que se remita a este decreto ley en el apartado de cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento. Bueno, ya se ha comentado que se permite el incremento de la edificabilidad de la ocupación. Con ese límite del 10%, yo creo que evidentemente vamos a ver lo que dice la nueva legislación urbanística en Andalucía en cuanto a las innovaciones de planeamiento, si se consiguen agilizar
esas innovaciones, pero realmente si se mantiene el régimen actual de tan prolongado en el tiempo que exige la aprobación de una innovación de planeamiento, la verdad que creo que quizás el decreto ley donde tenga una materialización mucho más intensa sea en aquellas propuestas que no superen ese 10% de incremento de la edificabilidad. El tema de la altura, pues también hay que ser muy cuidadoso en el tema de la altura porque está perfectamente regulado en qué supuesto se permite el incremento de altura, que es solo cuando sea necesario para ubicar escaleras, ascensores, instalaciones y otros elementos auxiliares de la edificación, exclusivamente para la ubicación de esos, digamos, de esos elementos secundarios, digamos, del inmueble, pero totalmente necesario para su funcionamiento, como las escaleras, los ascensores y las instalaciones y cualquier otro elemento auxiliar. Y ese incremento de altura dice expresamente el decreto que no computa como incremento de edificabilidad. Y también se permite hasta un 30% de ocupación de la cubierta para usos complementarios, ¿no? Como restaurantes, gimnasios, spas, solarios, piscinas, etc. Ya lo que he comentado, yo creo que realmente el decreto, a través de, digamos, la agilidad que le ha pretendido dar, sometiendo solo a licencia aquellas actuaciones que pretendan hacer uso solo del incremento del 10% de la edificabilidad de la ocupación, pues la verdad que creo que ese quizás sea el supuesto en el que más nos podamos encontrar con algunas peticiones, pero que, como ya digo, a fecha de hoy, aún por parte de los municipios donde nosotros prestamos asistencia, no se ha tramitado ninguna. Y bueno, pues yo creo que lo dejo ya un poco paso, digamos, la palabra a Luis Cano, al decano, y bueno, quedo a disposición de cualquier duda que se pueda plantear ahora por los asistentes. Muchas gracias, Juan. Pasamos a la siguiente intervención de José Andrés Moreno Gaviño, jefe de servicio de los órganos urbanísticos y seguimiento normativo de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Cuando quiera, José Andrés. ¿Me ven? Si no, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, primero muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de aclarar algunas cuestiones, ¿no? La verdad que me pedía la Delegación de Turismo de Almería que apoyara la sesión por si surgían algunas dudas en el ámbito que a mí me corresponde, que es el ámbito urbanístico, pero agradezco el turno de palabra que me ofrece Luis Cano, ¿no? Porque sí me gustaría hacer algunas aclaraciones, ¿no? En relación a las intervenciones que me han precedido, ¿no? Yo estoy, bueno, un poco con la valoración que hacía Juan Martín justo hace unos minutos, ¿no? Que el decreto realmente lo que establece es un cierto margen de flexibilidad en la aplicación de los parámetros urbanísticos de los planes generales vigentes, ¿no? Creo que un margen de flexibilidad por lo menos razonable, ¿no? Y que acota y cuyo límite más significativo el 10%, o sea, que los incrementos de ocupación y de edificabilidad no supongan, ¿no? O se establece un régimen diferente si eso implica un incremento mayor del 10% del aprovechamiento. Y me gustaría explicar el por qué el 10% del aprovechamiento, ¿no? Y va en relación bueno, a la intervención de Manuel Ramos, ¿no? Y sobre la que hago algunas aclaraciones. El decreto ley es muy cuidadoso con el régimen urbanístico del suelo de la comunidad autónoma y con el régimen estatutario del texto refundido de la ley del suelo del Estado, ¿no? Aparte de hacer referencia expresa a los artículos que son de aplicación, el decreto ley es muy consciente y coherente con la legislación que tenemos en materia de urbanismo en la comunidad autónoma. Y es por eso que aparece el 10%, ¿no? Hay que tener en cuenta que
las actuaciones de dotación contempladas en el texto refundido de la ley del suelo se incorporan en la legislación de la LOUE, en la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma a través de la Ley 2/2012, ¿no? Nuestra ley, en el artículo 45, ya entendió que por debajo del 10% y como criterio general no se producía la desconsolidación del suelo y, por tanto, la actuación no entraba en el régimen de las actuaciones de dotación. Esto es lo que contempla el decreto ley. Y, por tanto, el decreto ley no establece, como se ha comentado, una derogación singular del artículo 36.2a. No estaríamos, además, en ningún caso ante una derogación singular, ¿no? De un reglamento, ni en este caso de la ley, por lo menos en cuanto que tienen el mismo rango, ¿no? Y en cualquier caso no se produce. Si el límite del 10% lo que hace es encajar con el régimen actual del 45 veces de la LOUE para las actuaciones de dotación y con el artículo 18 del texto refundido de la ley del suelo. Y por tanto no hay ni derogación ni falta de coherencia entre lo que está planteando el decreto ley y lo que contempla la legislación urbanística tanto del Estado como de la comunidad autónoma. Otra aclaración importante, ¿no? La ley sí puede, ¿no? Superponerse al planeamiento y además lo hace y lo ha hecho en varias ocasiones, porque se cuestionaba hasta qué punto la ley puede hacerlo. Claro que puede hacerlo, ¿no? Y en este caso por una cuestión de relación jerárquica entre la ley y el carácter reglamentario que tiene el planeamiento urbanístico. Y pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando hay todavía algún planeamiento urbanístico pues que contempla las viviendas en suelo rústico sin vinculación a día de hoy, sin vinculación a la actividad agrícola, cuando la ley solo permite las vinculadas a la actividad agrícola a día de hoy, insisto, en la LOUE, ¿no? Esas determinaciones de planeamiento urbanístico no han sido de aplicación hasta ahora, ¿no? O sea que sí que puede, ¿no? Otra duda que esta sí veo quizá más razonable, que qué pasa con la lista, ¿no? Y qué pasa con el decreto ley y con la lista, ¿no? Durante la tramitación del decreto ley ya, digamos, el texto de la lista ya estaba, digamos, bastante maduro y sí les puedo asegurar que no hay la entrada en vigor de la lista que será a los 20 días de su publicación y esperamos que sea aprobada en el pleno ya previsto para el próximo día 25 de noviembre, la semana que viene. La lista, como no puede ser de otra manera, incorpora las actuaciones de dotación de la ley del Estado y, por tanto, el decreto ley seguirá siendo de aplicación cuando entre en vigor la lista y estará sujeto en definitiva, a lo que decía al principio, ¿no? Al régimen de las actuaciones de dotación de la ley del Estado, a su vez incorporadas en la lista, que también estaban incorporadas en la LOUE, ¿vale? También ha surgido una pequeña duda en relación a las parcelas que pueden llegar a tener un uso pormenorizado de vivienda cuando en las mismas se desarrolla un uso turístico. Bien, aquí es donde va a operar esta diferencia que los menos acostumbrados al manejo de las técnicas urbanísticas no acaban de entender ese juego. Dice, ¿cómo que un 15% de edificabilidad y un 10% del aprovechamiento? ¿Esto qué quiere decir? Bien, esto fundamentalmente va a operar cuando, digamos, el uso asignado a la parcela no coincida con el turístico, ¿vale? Y puedan operar los coeficientes de uso y tipología que tenga asignado el plan general y haya que, digamos, multiplicar esa edificabilidad por el coeficiente correspondiente y bueno, a ver si se supera o no ese 10% del aprovechamiento objetivo, ¿no? Sobre la agilidad de las innovaciones, ¿no? Esto lo comentaba Juan Martín en la última innovación. Yo creo que la lista es muy exigente, ¿no? con los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento.
y de hecho se autoimpone una exigencia de tramitación entre la aprobación inicial y la definitiva de 3 años. Nosotros esperamos, y la lista es bastante contundente en cuanto a la exigencia y la celeridad de los instrumentos de planeamiento, y establece medidas en varios puntos en relación a los informes sectoriales y demás, que las innovaciones de los instrumentos de planeamiento sean mucho más ágiles que las que tenemos, que los plazos que estamos manejando a día de hoy, y especialmente, como en este caso, cuando afecten al suelo urbano, ¿no? Luego estamos plenamente confiados en que la tramitación es mucho más sencilla, los instrumentos son más sencillos. La exigencia de la ley en cuanto a los plazos a todas las administraciones es muy elevada, y por lo tanto se tiene que traducir necesariamente en acortar los plazos de una forma significativa. En cualquier caso, el plazo que establece el decreto ley para las licencias y para las innovaciones del instrumento de planeamiento, en el primer caso es para la solicitud de licencia, y en el segundo, en caso de que haga falta una innovación, es para solicitar, para instar por parte del interesado esa innovación del instrumento de planeamiento, ¿no? No para la aprobación definitiva del mismo. ¿Vale? Esto es otra aclaración que me parecía interesante hacer. Y bueno, por mi parte, y respecto a las intervenciones anteriores y la participación en el coloquio, es suficiente, y bueno, quedo a la espera de alguna otra aclaración. Muchas gracias, José Andrés. A partir de este momento iniciamos ya la fase de debate en la que podrán participar los asistentes que se han inscrito en un número importante de 75 participantes, de los cuales en este momento hay 63 conectados, por lo cual esperamos que haya un número suficiente de intervenciones que permitan aclarar las ponencias de los que han intervenido anteriormente. En primer lugar, hay una pregunta de María del Mar Sánchez, en la que preguntan si se va a grabar y poner a disposición de los asistentes la jornada, y para poder consultarlo en alguna ocasión. Y a este respecto, pues queremos decir que desde el colegio sí se va a poner, se está grabando y se pondrá en la web del colegio a partir del lunes, que se tarda unas horas, y por lo menos a partir del lunes ya estará disponible. Por otro lado, decir que para poder participar hay dos posibilidades. Una, marcando la mano y pidiendo la mano, y podrá intervenir en directo, dándole la conexión directa. Y la segunda, pues haciendo una pregunta a través de la interrogación del programa. Hay algunas preguntas ya que ya nos han llegado. La primera es una felicitación de Cintia Mateo, que da las gracias a Francisco García por su intervención y plasmar la realidad de muchos hoteleros de la provincia. Y luego tenemos otra de Antonio Aguilar García, el que pregunta que en caso de los establecimientos en régimen de gestión o alquiler, ¿quién debe tramitar la solicitud? ¿La propiedad del inmueble o la empresa gestora arrendataria? Quien queráis de los ponentes o quien consideréis más oportuno. Yo mismo le respondo. Tiene que solicitarlo la persona que está inscrita en el registro de turismo de Andalucía. Era una de las condiciones, es decir, que tenía que estar inscrita en el registro de turismo de Andalucía. ¿Qué pasa? Que si es arrendataria, pues dirá que cómo va a acometer esa. Pues yo entiendo que lo que tendrá que hacer es o un cambio de titularidad o cesión, porque también se va a cerrar durante un tiempo el establecimiento, me supongo, para acometer esa reforma. En cualquier caso, que se ponga en contacto con nosotros, ya lo veríamos, eso sería lo de menos, para ver las condiciones legales de la presentación. Pero en un principio es quien está inscrito en el registro de turismo andaluz, que es el que va a aceptar las condiciones de incremento de plazas hoteleras, de clasificación, es él el que tiene que iniciarlo.
Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yo creo que para que quiera lo de María. Sí. Tenemos una solicitud de palabra para intervenir en directo de Eva Cristina Rodríguez Marín. Cuando quiera puede conectar para su intervención. Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias al colegio por haber organizado este debate que siempre a todos nos nutre. Soy jefe de servicio técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de aquí de Almería y quería hacer una pregunta porque el decreto no lo hemos trabajado, no hemos profundizado lo suficientemente en ello, pero me surge como una duda de un poco de carácter práctico. Y es que, digamos, puede servir para poder legalizar actuaciones que actualmente pues, no podrían ser legalizadas, porque sobre edificaciones legalmente existentes con un uso hotelero se han podido hacer intervenciones que ahora mismo no cumplan el planeamiento, pero podemos apoyarnos en los márgenes que nos da este decreto para poder legalizar esas actuaciones que ahora mismo no lo están sobre un edificio legalmente construido. ¿Podemos tomar esa reflexión y esa decisión de que es posible? Vamos a ver, habría que ver el caso. Ya te digo que hay una casuística que tendría que justificarse con unas condicionantes. No sabemos si es por la vía de incrementar la categoría de 3 a 4 estrellas, pues ese sería un motivo. Ahora, tú me dices que ya estaba fuera, que no tenía en el planeamiento y que no se podía regularizar. Pues si por eso lo que consideras que necesita es incrementar la ocupación y la edificabilidad, está claro que se podría legalizar. Si se cumple, claro. Si busco, si es con la finalidad de bien de como hemos estado diciendo, si es con la finalidad de bien de aumentar la categoría o bien de mejorar servicios complementarios, entiendo yo que no hay problema. Exactamente. Si el promotor de la actuación lo justifica de esa manera, que es la parte que vemos en turismo, y luego afecta a algo que encaje, porque vamos a suponer que es de altura. La altura ya te lo está limitando a las actuaciones que se pueden legalizar. Es cuestión de que encaje. Si encaja dentro de la casuística, está claro que si no estaba ahora, podría legalizarse. Podría, vale. Gracias. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra consulta? Manuel Ramos quería intervenir. Referente a la no modificación singular de la LOA por este decreto. Ya en el año 2015, el Consejo Consultivo dijo que el que se rebaje del 10% es solamente afecto al artículo 45, es solamente afecto si desconsolidan los contenidos del suelo, no que se le exima de obligación de reserva de dotaciones. Lo digo ya el Consejo Consultivo en 2015. Luego, si ahora mismo se está eximiendo de dotaciones porque es licencia directa, si es una derogación singular del artículo. El propio Consejo Consultivo, en el año 2015, en el dictamen 784-2015, al final dice que si eso ocurría es una derogación sustantiva del artículo 36. Ya está. Sobre ese tema había intervenido antes José Andrés. ¿Tiene alguna aclaración? ¿Me escucha? Sí. Una duda muy jurídica, ¿no? Yo creo que el decreto ley deja bastante claro, quizá la LOA no lo hizo, la ley de 2012 no lo hizo con la misma claridad, ¿no? Pero el decreto ley deja bastante claro cómo se incorpora el régimen de las actuaciones de dotación de la ley del suelo a la legislación urbanística, ¿no? Y hace
un engarce directo con el artículo 45.2bc. El artículo 45.2bc presupone que no hay necesidad de ceder dotaciones cuando el incremento es inferior al 10% del aprovechamiento, ¿no? Aquí la cuestión, además, habría que plantear es cuáles son las dotaciones que precisa un incremento del 10% del aprovechamiento de un uso turístico para el mismo uso turístico, ¿no? Así que no comparto esta idea, pero vamos. Creo que el decreto de ley, en cualquier caso, y con el carácter legal que tiene, aclara esa posible duda, ¿no? Muy bien. Pues ahí quedan expuestas las posiciones. Tenemos una petición de intervención en directo de Ramón Ruiz Medina. Cuando quiera puede pasar a intervenir. Sí, buenas tardes. Soy Ramón Ruiz, abogado. En primer lugar, mis felicitaciones al Colegio de Arquitectos y a la Delegación de Turismo, porque con este mare magnum legislativo que nos está cayendo permanentemente y especialmente desde hace 2 años, foros de este tipo yo creo que son de una extraordinaria utilidad para en general, para no solamente los que estamos vinculados al mundo jurídico urbanístico, sino en general. Yo el planteamiento es un planteamiento eminentemente práctico en relación al artículo 3 y en relación a la necesidad de que exista un pronunciamiento previo por parte de turismo. Desde un punto de vista operativo y práctico, ¿qué significaría? Que en primer lugar se tramitaría ese expediente administrativo ante la Delegación de Turismo y con posterioridad a la licencia de obras, o que en el marco de la licencia de obra aperturado el procedimiento administrativo consecuente en el ayuntamiento, a partir de ahí es cuando se lleva a cabo el trámite ante la Delegación de Turismo. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Ahora mismo ya está regulado en la normativa cuando se presenta una licencia de obras de reforma de un establecimiento, que se tiene que presentar el proyecto en el ayuntamiento. Pero a su vez también hay que presentar una declaración responsable para darle traslado a la Delegación de Turismo para que informe sobre ese proyecto. O sea que el establecimiento ya está regulado. Ahora lo que sucede es que esa presentación tiene que acompañar de una serie de documentación justificativa para poder acogerse a este decreto ley. Pero la presentación de la documentación tiene que ser en el ayuntamiento, junto con una declaración responsable de un modelo normalizado que está en la página web de nuestra consejería, que el ayuntamiento se le presenta allí y nos da traslado a nosotros. No sé si he respondido a tu pregunta, pero todo se presenta en el ayuntamiento, tanto lo que es el proyecto y una declaración responsable que el propio ayuntamiento nos dará traslado a nosotros para que informemos. ¿Qué sucede? Que el ayuntamiento no puede avanzar hasta que nosotros no emitamos el informe. Perfecto, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Y una segunda duda que tenía. ¿Cabe la posibilidad de, por la vía que previene el decreto, un expediente actualmente abierto como AFO se instrumente por esta vía? Un instrumento abierto, vamos, me he ido a la disposición. Pero claro, estamos hablando de solicitud, habla ahí de licencia de obra en tramitación ahora mismo. Sí, efectivamente, es decir, la premisa es la existencia de un procedimiento administrativo, en el cual lo que se ha solicitado es una declaración administrativa de una situación fuera de ordenación. La pregunta es precisamente si cabe la posibilidad de, por la vía de este decreto, y con los parámetros que recoge lógicamente el decreto, acomodarse a lo que define en definitiva el decreto. Claro, yo lo que haría es presentar un modificado de proyecto ante el ayuntamiento que pase a la disposición transitoria única, adaptándolo, donde ahí se tendría que acompañar, porque no se ha tenido en cuenta anteriormente, los motivos por los cuales, que es el incremento de categoría o lo que sea, hacer la modificación oportuna en el proyecto. Y vamos a ver, el tema es que yo aquí veo que a lo mejor
ese AFO se podría legalizar en parte, no en todo, que es a lo que vamos, siempre dentro de los parámetros que permite la normativa. Pero yo entiendo que sí. Claro, claro. Muchas gracias, Javier. Tendrías que adaptarla a esto. Perfecto, gracias. Muy bien. Pues ¿alguna aclaración respecto a esta cuestión? Yo veo a Juan Martín, también a Manuel Ramos, que creo que pensamos igual en relación a esto, ¿no? Bien, en principio, habría que ver, si hay un AFO en marcha es porque se trata de una edificación irregular, ¿vale? Y por tanto estaría fuera del ámbito de aplicación del decreto ley en tanto que no es una edificación legalmente existente y por eso está tramitando un AFO, ¿no? Yo no sé si la pregunta, en fin, que luego ha dicho fuera de ordenación y no AFO, ¿no? Pero bueno, en principio, a los AFO no es de aplicación el decreto ley. Supongo que al AFO además tampoco estará inscrito en el registro de turismo, ¿no? Por tanto, y también había la primera de las preguntas que se hacía, ¿no? El objeto del decreto ley no es regularizar actuaciones irregulares. En fin, creo que es bastante preciso el decreto ley. Yo es que lo he entendido, José Andrés, sobre un establecimiento que está inscrito legalmente, pero que tiene una parte del establecimiento fuera. Ojo que yo no lo he dicho sobre algo que esté totalmente fuera de ordenación, el edificio entero. Yo creo que he entendido la consulta del abogado era sobre, no sé, una parte anexa, si era así, ¿eh? Bueno, de todas maneras, sí, digamos como aclaración general, ¿no? Con carácter general, ¿no? No, te lo agradezco porque... ¿no? Así digo porque siempre va a ser difícil que entremos aquí en el análisis de un caso muy particular, ¿no? Pero con carácter general, a los AFO no le sería la aplicación del decreto de ley, ¿no? Adolfo Soto Carrillo nos pregunta que si es de aplicación el decreto a las viviendas turísticas de alquiler rurales y si que se encuentren inscritas y que tengan por objeto convertirlas en vivienda rural de categoría superior o en hotel. No, vamos a ver. No, vivienda turística de alojamiento rural y vivienda con fines turísticos, vivienda turística de alojamiento rural en el ámbito rural y vivienda con fines turísticos no están incluidas. Solo estarían incluidas las que tengan ahora mismo la categoría de casa rural. Si a fecha 12 de julio no tenía la categoría de casa rural, sino que era de evitar, según me estás diciendo, no se podría atener a este decreto. Bueno. Luis Manuel López Capel, arquitecto del Ayuntamiento de Roquetas, nos pregunta que si los edificios que tienen materializado más del 10% de aprovechamiento o edificabilidad otorgada por el planeamiento pueden hacer obras de ampliación o necesitan hacer una innovación del planeamiento. Los que ya tienen materializado más del 10%. Juan, Manuel, no sé si... No, la verdad que, bueno, es lo que hablábamos antes, la verdad que es complejo, ¿no? Conocer el caso específico, el régimen del planeamiento, cómo determina el plan general, conforme ha dicho antes Francisco García, ¿no? Que ha habido un régimen que ha ido cambiando sobre posibilidades de ampliación que luego se volvieron a suprimir del plan general, ¿no? Pero si el inmueble tiene ya un 10% que supera la edificabilidad permitida por el plan, ahí estamos casi en un supuesto parecido al que decía Eva, la compañera del Ayuntamiento de Almería, ¿no? Es un inmueble que supera el techo permitido por el planeamiento, que habría que ver cómo se construyó, si se construyó con licencia y ha sido un cambio de planeamiento que ha venido a dejarlo en una situación legal en fuera de ordenación y analizar cómo entraría el decreto, ¿no? En ese supuesto porque recordemos que es que se puede, los legales en fuera de ordenación, pues sí podemos entrar a una casuística muy concreta y muy específica de dónde deviene el fuera de ordenación, ¿no? Entonces, la verdad que yo, sin conocer específicamente el proyecto, digamos, el caso concreto y el régimen de aplicación, no me atrevería a dar una respuesta como mucho más precisa.
Fernando Castro nos pregunta que en caso de necesidad de tramitar una modificación del planeamiento, ¿hasta qué punto está obligado el ayuntamiento a su tramitación y aprobación? ¿Y qué papel juega el necesario interés público de la innovación que establece la LOUA? No sé, bueno, yo creo que el interés público ya lo está reconociendo el propio decreto ley, ¿no? Sí, está, digamos, dando un sustento al instrumento de planeamiento para justificarlo, ¿no? La exposición de motivos es bastante extensa en cuanto a lo que motiva la urgente necesidad de las medidas que se establecen y creo que el interés público está en el propio decreto ley, ¿no? Lo que no hace el decreto ley, bueno, la potestad de planeamiento sigue teniendo el municipio, ¿no? Entiendo que no estaría obligado a aprobar una innovación, ¿no? Además, habría que ver ese porcentaje hasta cuánto llega, cuánto... En fin, cuando se supera el 10%, digamos, lo que hace el decreto ley es canalizar la actuación a través de la legislación urbanística y de las normas de juego de la legislación urbanística, ¿no? Sí, ahí el decreto ley es muy, yo creo que es muy cauto, ¿no? Si se pasa al 10%, ya canaliza vía artículo 45, artículo 36 y demás, ¿no? Bueno, tenemos una petición de palabra de Alberto Durán Pérez, cuando quiera. Hola, ¿se me escucha? Sí. Gracias, estaba escribiendo porque no tenía claro si la mano funcionaba o no. Gracias. Son un par de preguntas, en el fondo es la misma. Veo que el decreto contempla, bueno, perdón, soy gestor y administrador de un cortijo que se mantiene hace 20 años con la figura de VTAR, vivienda turística, alojamiento rural, que en su momento íbamos a dar el paso de pasar a casa rural, pero me sorprendió la decisión de la consejería. Si hablo de este tema es porque está muy generalizado, no por mi interés personal. La decisión de la consejería en el año 2020, justo antes de la pandemia, sacó un decreto por el que equiparaba de facto las viviendas turísticas de alojamiento rural a las casas rurales, suprimiendo los dos factores fundamentales que las diferenciaban. Uno, el límite máximo de alojamiento era de 3 meses, se eliminó, y por otro lado los servicios que no podíamos ofrecer, como desayunos, por ejemplo, o rutas o algo por el estilo, también quedó suprimido. La propia consejería entiende en aquel decreto que era que estaba caduco ese concepto y que había que actualizar las cosas de modo que se equipararan. Con esa premisa no entiendo que las VTAR queden fuera del alcance de este decreto. Ya ocurrió con aquella famosa ayuda de 3.000 euros por unidad que se llevó a cabo hace unos meses. Las VTAR quedaron fuera y a ese respecto, aparte de reivindicar que se revise este asunto, que creo que seguirá siendo un agujero negro si no se hace, aparte de eso, es que hay una realidad y es que aquello que se decidió antes de la pandemia, la equiparación, y lo que se decide ahora con este decreto después de la pandemia, parece que no tienen en cuenta la altísima demanda que existe por los viajeros para acudir a entornos rurales. Y no entiendo ni que el decreto contemple solamente espacios urbanos, ni entiendo que esa multitud, miles y miles de casas rurales queden fuera. Incluso las propias casas rurales quedarían fuera porque, por definición, muchas de ellas están en espacio rural. De manera que esa parte pediría una explicación de por qué el decreto vuelve a dejar fuera a una figura que está contemplada en la ley, que está registrada en el registro de turismo, que existe y que aloja viajeros del mundo mundial. No entiendo esa diferencia.
no quiero alargarme más. Bien. Me conformaría con esa respuesta. Intentaré responderte de forma rápida y que se entienda claramente. Vamos a ver, porque lo han ligado también a que no habéis tenido derecho a otro tipo de ayudas COVID, la de los famosos 3.000 euros que tú me decías. Y el criterio es simple. Este decreto ley se crea para los establecimientos turísticos, es decir, para aquellos que son explotados empresarialmente. Y esa figura jurídica solo la tienen los que he puesto en mi exposición, que es hoteles, apartamentos, casas rurales y camping. Una habitar y una vivienda con fines turísticos, por definición, no es un establecimiento turístico, es cualquier persona que tiene una vivienda, en vez de dedicarlo al alquiler durante un periodo largo, es decir, para vivir una persona, lo dedica al alquiler vacacional y se le crea esta figura, pero no lo explota empresarialmente con ningún fin. Entonces, no tiene derecho ni a subvenciones, ni, en este caso, se crea la figura jurídica para ese tipo de vivienda. Se hace para los establecimientos que se explotan empresarialmente. Y no hay básicamente otra explicación, no hay ningún motivo. De hecho, como tú bien dices, fíjate que ha cogido y se ha metido a las casas rurales y se ha puesto otra limitación, que es la de que tiene que ser en suelo urbano. Habrá muchas que no podrán acogerse porque no cumplen ese criterio. Pero el criterio ha sido no dejar a ninguna de las empresas que se explotan empresarialmente. Otra cosa es que luego no cumplan las condiciones. Y ese será el caballo de batalla que siempre tendréis la pitar. Pero es así, es que hay que darse de alta como una explotación, como una empresa y como un autónomo. Es que para ser casa rural tú tienes que ser un autónomo o una empresa. Para un habitar tú puedes tener tu trabajo perfectamente, trabajar en la administración y tu vivienda lo único que haces es la alquilas, te la declaras en la declaración de la renta, pero no te tienes que dar de alta empresarialmente. Y esta norma va a ir a los establecimientos que se explotan. Espero Así es, pero quedaría sin responder por qué razón solamente suelo urbano. La pregunta sigue en el aire, ¿por qué solo suelo urbano? Cuando Andalucía lo que ofrece, la mayor parte de la riqueza que ofrece, podemos decir que está en el campo, en muchísimos atractivos de toda índole, especialmente los de naturaleza, que no están precisamente en la ciudad ni en suelo urbano. Y la segunda cuestión es, yo veo bien esa diferencia que hay entre la persona que se dedica de manera íntegra a un establecimiento, es mi caso, o la persona que lo tiene como una ayuda, un tal. En ese caso, lo que habría que exigir a la Subetar es que justifiquen documentalmente la economía, mostrando si es prioritaria o secundaria esa aportación turística, no metiendo a todas en el mismo saco y dejándonos a todos fuera. Entiendo. Bueno, yo en cualquier caso lo que te puedo decir es que si cumple los requisitos para ser casa rural, tanto ahora como en el futuro, que se dé el paso, hay muchas habitats que podrían pasar a ser casas rurales, que se haga, pero claro, siempre explotada desde un punto de vista empresarial, con lo que eso supone, está claro. Para tener derecho a subvenciones, para entrar dentro de la protección que tienen los establecimientos turísticos, explotados empresarialmente. ¿Y es posible hacer eso en plazo para este decreto o no? ¿O ya no? Ya no. No, ya se ha acabado. Como bien he dicho ahí, era casas rurales inscritas a fecha máxima 12 de julio de 2021. Ya no. Bueno, creo que ha habido suficientes intervenciones por parte de los inscritos. En cualquier caso, desde el colegio ofrecemos la oportunidad de seguir realizando consultas a través del colegio y nosotros intentaríamos canalizar las respuestas para que fuesen lo más precisas posible a través de cualquiera de los intervinientes. Y creo que ya se ha cumplido razonablemente el tiempo que teníamos previsto para esta jornada y ya solo queda pasar la palabra a Vicente García, el delegado de los territorios de turismo, para que clausure la jornada. Vicente, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los intervinientes, a Francisco García, a Francisco Javier Zamora, a José Andrés Moreno, por supuesto, por su amabilidad,
a Juan Martín y a Manuel José, por supuesto, también por sus intervenciones, y a todos los intervinientes en esta reunión. Nuestro ánimo estaba intentar llevar al conocimiento de todos los colegiados y de todo el sector hotelero y de alojamientos turísticos esta normativa, intentar aclarar las dudas y ponernos a disposición para cualquier duda que vaya surgiendo en el desarrollo de esta normativa y de las solicitudes que vayan produciéndose. Y, por supuesto, pues creo que ha cumplido, en fin, con creces esta expectativa. Te doy las gracias a tú y Luis por tu disposición desde el primer momento que tuvimos el primer contacto para establecer esta reunión, y te mostraste, bueno, pues muy receptivo y predispuesto a realizarla, ¿no? Así que, bueno, que muchísimas gracias a todos y, como digo, espero vuestras consultas, vuestras solicitudes aquí en delegación, y tenéis las puertas abiertas, tanto los propios empresarios del sector, que ya la utilizan, evidentemente, como es lógico, pero también a los profesionales técnicos, a los arquitectos, cualquier cuestión que queráis resolver, aquí estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente. Con lo cual, acabamos. Muy bien.